Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. En el año 2005, una película de fantasía que se estrenó en el cine nos pilló a propios extraños realmente con la guardia baja. Una película de fantasía que se anunció como una adaptación de las famosas novelas del escritor británico C.S. Lewis, una película basada en los grandes relatos de Las Crónicas de Narnia. Un film que en principio hubo una gran campaña de promoción del mismo, se anunció realmente como si fuera, no a lo mejor un sustituto en lo que se refiere a franquicia cinematográfica de lo que había sido El Señor de los Anillos. Pero como C.S. Lewis era coetáneo de Tolkien, estábamos seguros, o al menos yo estaba seguro, de que nos íbamos a encontrar con películas, o al menos en la película de 2005, con un mundo lleno de criaturas maravillosas, fantásticas aventuras y con personajes inolvidables. Y cuando salí del cine de ver Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario, quedé absolutamente fascinado por un mundo que la productora Walden Media y la distribuidora y también productora Walt Disney Pictures había creado con un presupuesto absolutamente gigantesco. La película era magnífica, nos daban las aventuras de una serie de niños que viajan a un mundo fantástico, teniendo muchas reminiscencias de la película de la Disney de 1971, La Bruja Novata, porque se puede decir sin temor a equivocarse que el relato prácticamente empezaba exactamente igual. Y se puede decir también que la película yo creo que demostró una calidad en lo que era el director, sobre todo a la interacción de los personajes con los efectos especiales, absolutamente magnífica y desbordante. El director fue el especialista en efectos visuales Andrew Adamson, que además había dirigido anteriormente las películas de Shrek, sobre todo la primera porque era una película magnífica y porque supuso una revolución dentro de lo que eran las tres dimensiones, es decir, dentro de lo que era el campo de los efectos visuales. La película fue un magnífico éxito de taquilla y yo no esperaba desde un punto de vista cinematográfico, que la Disney tuviera pensado realizar una franquicia de películas de Narnia. Perdonad que antes de lo que es la presentación de la película que vamos a comentar esta noche, haga un pequeño y breve repaso a lo que habían sido dos películas anteriores de también Las Crónicas de Narnia. En el 2008, todo el equipo se volvió a reunir, los mismos personajes, es decir, los mismos protagonistas, actores, actrices, el mismo director y el mismo equipo técnico, y nos sorprendió, ya os digo, en el año 2008, con una obra maestra del cine de fantasía, recogiendo todos los elementos que habían hecho grande a la primera película de Las Crónicas de Narnia y potenciándolos, y además todo lo que eran los diálogos, lo que era la profundidad y la complejidad argumental, y las lecturas se multiplicaban hacia todas partes, y consiguió Andrew Adamson en el 2008 una de las mejores películas de fantasía de la historia del cine. 2 horas y media de cine épico que ya no solo, digamos, se limitaban a lo que era la fantasía pura y dura, sino que también se mezclaba con intrigas palaciegas, con un crecimiento de los personajes absolutamente demoledor, nuevos personajes que volvían a existir, o mejor dicho, que existían, perdón, batallas inmensas, inconmensurables, digamos, ataques a castillos, drama también, tragedia, y realmente nos dio Andrew Adamson en el 2008 con Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, una película absolutamente fabulosa, demoledora, que no tuvo el éxito en taquilla que cabría esperar, seguramente porque a lo mejor el tono adulto que tuvo esa película, que tuvo El Príncipe Caspian, no se esperaba, y se esperaba más un tono más infantil o más sencillo, infantil no como handicap, sino un tono, digamos, más condescendiente con los personajes y sobre todo más sencillo como había sido en la primera película. Pero aún así se consiguió, ya os digo, una obra maestra de lo que es el cine de fantasía de todos los tiempos y para mí una de las grandes producciones o una de las grandes superproducciones de este siglo XXI desde el punto de vista cinematográfico. Y en el año 2010, y debido al fracaso o relativo fracaso que tuvo El Príncipe Caspian en taquilla, se puede decir que los derechos de Las Crónicas de Narnia, de la franquicia de Las Crónicas de Narnia, pasó de la Disney, de la misma productora Walden Media, pasó de la Disney a la 20th Century Fox. Y fue la Fox precisamente la encargada de filmar la tercera aventura de los hermanos Pevensey en las tierras de Narnia.
Esta película que vamos a comentar esta noche es un film en el que, digamos, se adapta la novela correspondiente dentro de la franquicia, la siguiente al Príncipe Caspian, pero sí que tengo que decir que el tono de la película respecto de la segunda cambia muchísimo. Pero también os tengo que decir que en esta película el director Michael Apted, que ahora hablaremos ampliamente de todos ellos, de la película, del argumento y de los personajes, porque hay mucha materia y mucha tela que cortar en esta estupenda película, se puede decir que recupera por completo lo que son las viejas películas clásicas de aventuras referentes a lo que son las aventuras en el mar, al estilo de Sinbad el Marino, al estilo de películas de piratas, al estilo de viajes fantásticos a bordo de buques imposibles a la llegada de islas para buscar algún objeto, para encontrar criaturas fantásticas, y todo eso en lo que no vamos a encontrar en la película que vamos a comentar esta noche. La película que vamos a comentar es del año 2010, tuvo un presupuesto de 145-150 millones de dólares, El Príncipe Caspian costó la friolera entre 225 y 250 millones de dólares, el presupuesto se bajó bastante, pero Michael Apted, el director, consiguió una película colorista de aventuras, muy directa, con personajes estupendamente definidos, sencilla en su concepción, pero grande en resultados, que nuevamente la crítica no supo o no quiso ver, y que nos dio una película, yo creo que inolvidable, en el sentido de el más amplio sentido de la aventura, valga la redundancia. La película que vamos a comentar esta noche, yo creo que es una de las películas de aventuras más disfrutables del siglo XXI. Es una película que nos retrotrae a nuestra niñez y que, gracias a la sabia dirección de este director británico, se puede decir que se recupera el estilo de las películas de aventuras y de fantasía de los años 80, en lo que se refiere a lo que es la puesta en escena, a los diálogos, a los personajes y a la dirección artística. Esta pequeña joya infravalorada es nada más y nada menos que Las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba, del año 2010, dirigida por Michael Apted y protagonizada pues con un elenco muy similar al de la segunda película. Tenemos a Ben Barnes como el Príncipe Caspian, a Georgie Henley como Lucy Pevensey y a Skandar Keynes como Edmund Pevensey, es decir, dos de los hermanos de los 4 originales que habían estado en las 2 primeras películas de Narnia. ¿Y por qué los 2, digamos, más pequeños? Porque los 2 mayores no volverán a entrar en el reino de Narnia, algo que ya explicamos en el vídeo de El Príncipe Caspian, que ahora volveremos a repasar para poder explicar bien el argumento, complejo argumento, sencillo pero a la vez complejo, de esta estupenda película. Y también con la integración de Will Poulter, un actor británico que hace primo de los Pevensey, en un papel que yo diría que es repulsivo pero a la vez bastante simpático, como digamos como un estereotipo de personaje que hay en esta película. Se puede decir que en ocasiones puede verse como un hándicap este personaje, pero en otras ocasiones nos cae bastante simpático y lo podemos ver como una virtud. Depende del punto de vista. Todo depende del color del cristal con que se mire. Y nuevamente tendremos a Liam Neeson como la voz de Aslan, el gran rey de todo el territorio de Narnia. Las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba, es una película que, como os he mencionado en la introducción, es una película radicalmente diferente a todo lo que habíamos visto anteriormente, pero sobre todo a la película anterior del Príncipe Caspian. Andrew Adamson, en la película del Príncipe Caspian, quiso tener un tono, ya os digo, más serio, más adulto, porque estamos ante unos personajes en su transición de la primera a la segunda película que, como ya habían sido reyes de Narnia, se supone que son adultos en el cuerpo de niños. Y en la segunda película se les había dotado, digamos, de un carácter, de unos diálogos, como si fueran realmente personajes adultos. Y yo creo que a lo mejor ese fue no el defecto de la película, pero sí una pega de cara a la taquilla, porque esos niños ya no tenían los diálogos y las situaciones como si fueran niños, sino que se enfrentaban a situaciones completamente de adultos. Sin embargo, en la travesía del viajero del alba, en esta película, Michael Apted quiso que los niños volvieran a ser niños, recuperar parte de su inocencia para que el público infantil y juvenil de la época, del año 2010, la época del estreno de esta película, el año de estreno de esta película, pudiesen identificarse muchísimo mejor, más que con los personajes adultos de la segunda película del Príncipe Caspian, realizada 2 años antes. Realmente yo creo
que si el fracaso del Príncipe Caspian a nivel comercial dependió única y exclusivamente del tono de la película, yo creo que fue un fallo no respecto de los productores, de los creadores de la serie, sino de un público que no supo entender realmente cuál era la evolución lógica de estos personajes. De ahí que en La travesía del viajero del alba los personajes se les vuelva a retrotraer, digamos, a una experiencia más sencilla, más infantil, y por lo tanto que se pudieran adaptar o se pudieran identificar mejor los niños y los adolescentes con estos personajes. Michael Apted, el director de La travesía del viajero del alba, es un director que empezó su trayectoria, director británico ya fallecido, creo que falleció en el año 2021, creo que en plena pandemia, no lo sé si fue la pandemia, en eso no estoy informado, pero es un director que empezó entre mediados, finales de los años 70. Además que Michael Apted dirigió muchísimos episodios de un montón de series de televisión en Inglaterra. Fue además recuerdo que fue además uno de los directores más primordiales o más importantes de la productora Thames, aquella productora de un montón de series británicas de los 70 y de los años 80, que además dio un salto al cine. Durante los años 80 creo recordar que dirigió Michael Apted una película muy notable llamada Gorky Park, protagonizada por William Hurt, que era una película en la que creo que un investigador está, pues, valga la redundancia, está investigando una serie de asesinatos en Rusia. Y que estos, pues creo que involucraban a la KGB o algo así, y la película se hacía muy compleja. También fue el director de la película Gorilas en la niebla, quiero recordar aquella película que le valió a Sigourney Weaver una nominación al Oscar, y que era una película en donde se ensalzaban unos valores medioambientales y animalistas muy marcados realmente, y que Sigourney Weaver consiguió una de las interpretaciones fundamentales dentro de su carrera. Realmente Michael Apted siempre ha sido un director que, como buen director británico, ha puesto especial énfasis en lo que es la dirección de actores. Tanto Sigourney Weaver como William Hurt consiguieron fantásticos papeles en sus fantásticas interpretaciones en lo que eran sus películas, y además estaban muy involucrados en todo lo que era el argumento y la puesta en escena de la película. Como buen director británico, Michael Apted manejaba estos elementos de una manera estupenda. Además fue el director de una de las películas de James Bond, creo recordar, protagonizada por Pierce Brosnan. Creo que fue El mundo nunca es suficiente, en el año 99. Como buen director británico fue contratado por Michael Wilson y Barbara Broccoli para, digamos, reactivar o para dirigir, pues, uno de los episodios de la saga de James Bond. Creo recordar que no le salió excesivamente bien. Pero Michael Apted siempre, digamos, reconoció que dirigir una película de las Crónicas de Narnia era dirigir una película de fantasía, una película protagonizada por niños, de la cual él, pues, no tenía en absoluto ningún tipo de experiencia. Pero se puede decir que al finalizar la película, digamos que la nota es muy alta, muy notable de esta película, debido a que Michael Apted hizo un trabajo absolutamente estupendo, señorial, con una puesta en escena deslumbrante y una dirección de actores muy, muy notable en ese sentido. Las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba, se puede decir que se diferencia de sus dos anteriores. Andrew Adamson no era británico. Se diferencia de las dos anteriores por ser una película que sí que tiene especial relevancia en los efectos especiales, pero que hace especial hincapié en las relaciones de los personajes. Ahora hablaremos de todo lo que es el argumento. Al igual que su predecesora, no sé si os he dicho anteriormente, que La travesía del viajero del alba no recibió demasiada buena crítica, porque yo creo que ya los críticos estaban desde El príncipe Caspian un tanto a lo mejor quemados o un tanto a lo mejor escarmentados por no ver en una película de fantasía, digamos, unos personajes que estuviesen única y exclusivamente dedicados a los niños. Pero hay que reconocer que en lo que es la dirección de actores de La travesía del viajero del alba, Michael Apted hizo un extraordinario esfuerzo por dirigir estupendamente bien tanto a niños como a mayores. Y ya os digo que el resultado es más que notable.
También se puede decir que el tono de la película, yo digo, es diferente a las anteriores, pero se recupera, como os he dicho en el prólogo, como os he dicho anteriormente, se recupera muchísimo del viejo espíritu de las películas clásicas de Hollywood, sobre todo de la saga de Sinbad el Marino. Esta es una película en donde el viajero del alba, que es un inmenso buque, un inmenso barco, realmente el diseño es magnífico, luego hablaremos del diseño de producción y de la puesta en escena en la parte técnica del vídeo, asombran porque el colorido, el protagonismo que tiene el barco y sobre todo la presencia misma de todo lo que es la puesta en escena del mismo barco impresiona. Es decir, dentro de lo que es el cine de fantasía tenemos que rebuscar bastante para poder ver una película en donde la puesta en escena, en donde se puede decir que en lo que es el tono y sobre todo la escenografía esté tan sumamente cuidado. Parece que cuando Michael Apted nos está mostrando los interiores de lo que es los decorados de esta película, pero a la vez también lo que es la escenografía, todo lo que es en realidad el diseño de producción, tiene cierto carácter televisivo y parece que estamos en muchos momentos viendo como un capítulo de una serie de fantasía de los años 80. Pero yo creo que eso no es un hándicap, sino que en el año 2010, cuando se hizo, es como un canto a la nostalgia y a la melancolía. Es decir, esta es una película que tiene muchas lecturas. Podemos verla perfectamente como una superproducción aventuresca de unos personajes que van en busca de unos determinados objetivos a lo largo de los mares y de las islas de Narnia. Pero también, si queremos, podemos, gracias a la puesta en escena, verla como si fuera un capítulo de una serie de televisión muy amena y muy entretenida. En ese sentido, yo creo que Michael Apted consiguió cierto grado de significación un poco más amplio en lo que se refiere a puesta en escena y en lo que se refiere a desarrollo de personajes que Andrew Adamson en las anteriores, que se limitó, aunque de una manera excelente, a contarnos lo que es la evolución de los personajes, y esto es absolutamente ya fabuloso. Pero se puede decir que la visión de Michael Apted es distinta a la de Andrew Adamson en el sentido de enfocar la historia. Yo creo que Michael Apted es más televisivo, pero a la vez más entrañable, y yo creo que eso no le quita para nada lo que se refiere a enteros a la hora de juzgar esta película. Dentro de lo que es el reparto, ¿por qué vamos a tener solo a los dos hermanos pequeños de los Pevensey, a George y Henley y a Skandar Kainis, es decir, a Lucy y a Edmund? Al final de El Príncipe Caspian, Aslan, el león, nos dice que Susan y Peter, que son los mayores, los hermanos mayores Pevensey, ya han llegado a un grado de madurez y han vivido una serie de historias en Narnia que les ha hecho crecer mucho hasta transformarlos en adultos, y que ya realmente cuando ellos salen de Narnia en El Príncipe Caspian se supone que ya no deben de volver porque las lecciones de vida a las que Narnia les ha sometido a estos personajes ya han sido aprendidas. Por lo tanto, estos dos personajes ya nunca más volverán al mundo de Narnia. Por eso yo creo que se ha optado desde un principio, incluso en lo que se refiere a agilidad narrativa, a prescindir de estos dos personajes, aunque van a tener un pequeño cameo en la película, sobre todo en los sueños de lo que va a ser Lucy. Por lo tanto, los dos personajes que todavía tienen que crecer, tienen que madurar y tienen que limar asperezas, sobre todo consigo mismos, son Lucy y Edmund. Edmund fue el personaje que en la primera película, El león, la bruja y el armario, es seducido por la bruja blanca, y Lucy es la pequeña hermana de los Pevensey, que es la que descubre el mundo de Narnia. Ella es la que abre el armario, ella es la que entra, descubre todo ese mundo nevado y sobre todo esa farola que tantas aventuras le iba a llevar a los hermanos Pevensey. Son Edmund y Lucy los que todavía tienen que vivir aventuras en Narnia para poder madurar como personajes. En esta nueva aventura se encontrarán con uno de los protagonistas de la película anterior, el príncipe Caspian, que evidentemente ya no es príncipe, sino que es rey, lo que provocará una de las envidias de Edmund en ese sentido. He ahí algunos de los rasgos que realmente los personajes, en este caso Edmund, tendrán que limar y que Aslan se lo dirá al final de la película. Nuevamente nos encontraremos con Liam Neeson en la voz de Aslan. Hablando de Aslan, tengo que decir que la primera película, El león, la bruja y el armario, y sobre todo hablando de C.S. Lewis,
fue un escritor británico que también tuvo en cuenta, era muy católico, y que tuvo en cuenta lo que era el Nuevo Testamento y la vida de Jesucristo respecto de los personajes que siempre habían protagonizado Narnia. Es decir, los incluyó dentro, o mejor dicho, incluyó la religión católica como mensaje muy fundamental dentro de lo que habían sido sus novelas. Y si nosotros vemos El león, la bruja y el armario, y si veis la review de esta película, que ya tiene más de 1 millón de visitas, por lo tanto, por lo que os doy a todos las gracias, tiene más de 1 millón de visitas aquí en el canal, el componente religioso que tiene realmente El león, la bruja y el armario es fundamental para entenderlo, todo lo que es la estructura y la historia de las crónicas de Narnia. Es decir, el príncipe Aslan se puede decir que es la reencarnación de Jesucristo en el mundo de Narnia. Y además que en León, la bruja y el armario, en esta película, vamos a ver el sacrificio de Aslan y cómo luego vuelve a renacer. Es decir, cómo Jesucristo fue, por así decirlo, como todos sabemos, fue sacrificado en la cruz y que al tercer día resucitó. Lo mismo que le ocurrió a Aslan en la primera película, El león, la bruja y el armario. En la segunda película es más Aslan una presencia de fondo, pero siempre viene para ayudar a sus fieles. Es decir, se puede decir que los hermanos Pevensie y todo el mundo de Narnia son como los, vamos así decirlo, como todo el rebaño que tiene Jesucristo y que en los momentos de dificultad Él aparece para ayudarlos a todos. Nuevamente, en la travesía del viajero del alba, la función de Aslan realmente será la misma. Será llevar, digamos, a todo su rebaño, a todo lo que son los hermanos Pevensie, a la tripulación del viajero del alba, por una serie de funciones o de objetivos que tendrán que cumplir, como si fueran absolutas pruebas. Y una vez, si todos estos personajes han pasado sus pruebas, él se dará nuevamente a conocer. Nuevamente tendremos la presencia de Aslan, pero Aslan siempre será, como en las películas anteriores, una presencia de fondo que guiará a los personajes dentro de un camino recto. Hay una secuencia, ahora hablaremos del argumento, en la que Lucy, digamos que tiene cierta envidia sana, de la belleza de su hermana mayor, Susan. Bajo mi punto de vista, aunque sea Georgie Henley más joven, tiene los ojos más bonitos y un físico más agraciado que la actriz que hace de Susan, que Anna Popplewell, que yo creo que es un poco más ordinaria en lo que se refiere a su físico, pero bueno, así está definido en lo que es la película. Pero Georgie Henley, el personaje de Lucy, al principio de la película ve a un chico como está mirando de una manera enamoradiza a una chica dentro de lo que es Inglaterra, antes de pasar al mundo de Narnia. Y ella se coloca muy coquetamente el pelo detrás de la oreja porque ella está empezando a crecer. Y diréis, bueno, si en El Príncipe Caspian los personajes ya habían sufrido, por así decirlo, un proceso de maduración y se comportaban como adultos, ¿por qué en La Travesía del Viajero del Alba se vuelven a comportar parcialmente como niños? Porque, como os lo he dicho, los productores creyeron que el comportamiento de los niños como adultos podría haber sido un hándicap para el éxito de la la película del Príncipe Caspian, de la segunda de la franquicia. Por lo tanto, digamos que infantilizaron más un poquito los personajes para que hubiese no dentro un salto dentro de la coherencia narrativa con las anteriores películas, pero sí recuperar cierta inocencia y cierta infantilidad de los personajes para que los niños y los jóvenes al ver la película se identificaran más con ellos. Es decir, está hecho intencionadamente. Por lo tanto, cuando Lucy ve, pues a una chica que está siendo un poco cortejada por un chico, ella necesita también sentirse hasta cierto punto querida, sentirse un tanto deseada o sentirse, digamos, admirada por su belleza. Y esa belleza le jugará una mala pasada dentro de lo que es la película. Al igual que Edmund, cuando llega a Narnia, se encuentra con que Caspian, antes príncipe, ahora es rey. Y por lo tanto, Edmund, que había sido en El León, la Bruja y el Armario, había sido rey, él va a estar relegado a una segunda posición. Como le dice el capitán de la tripulación del Viajero del Alba, perdóneme, majestad, pero ahora el rey es el rey Caspian, y a él me debo en el cumplimiento de las órdenes, lo cual a Edmund no le hace excesiva gracia. Es esta una película, La Travesía del Viajero del Alba, donde no solo ya los personajes
se meten de lleno dentro de una aventura sencilla, llena de color, con personajes fantásticos, sino que también es un viaje hacia sus psiques, hacia sus miedos interiores. Incluso dentro de lo que es el argumento de la película, que ahora trataremos un poquito de él, también se nos da a entender. Se nos dice, a partir de uno de los personajes de la película, que para llegar, digamos, para cumplir los objetivos de lo que es su aventura, ya os digo, ahora hablaremos del argumento, tendrán que enfrentarse los niños consigo mismo. Lucy se tendrá que enfrentar al fantasma de su hermana, en el buen sentido de la palabra, en lo que sería su belleza creída por ella misma. Y Edmund tendrán que enfrentarse, digamos, al fantasma de sí mismo en lo que se refiere a la envidia que siente por el rey Caspian, que ahora será el que lidere realmente todo el mundo de Narnia. Al principio de la película se nos van dando pistas de que estos niños todavía tienen inseguridades, porque siguen siendo niños y necesitan otra aventura en Narnia. Edmund, en una cola de alistamiento, recordemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, digamos que él se le rechazará porque él es muy joven, porque él es muy jovencito, es muy niño todavía. Pero claro, ignoran de que este niño ha crecido, aunque luego ha vuelto a ser niño, ha crecido y ha liderado batallas y ejércitos a lo largo de la vida en Narnia, como se quedó reflejado al final de El león, la bruja y el armario. Y también Lucy verá como un chico parece que está mirando con ojitos a una chica y claro, ella sentirá un poquito de envidia en ese sentido. Por lo tanto, ahí están los conceptos que hay que limar respecto de los que Aslan tendrá también que encargarse, junto a los hermanos Pevensie, de hacerles madurar. Argumentalmente hablando, la travesía del viajero del alba vuelve a llevar a los niños al reino de Narnia, pero esta vez no irán solos, sino que un primo llamado Eustace Crabbe, interpretado por Will Poulter, desde un primer momento es el típico niño, un tanto estereotipado en ese sentido en lo que se refiere el guión, pues que no cree absolutamente nada del mundo de Narnia, es un niño muy engreído y tiene una carencia de humildad tremenda. Para él todo el mundo, absolutamente todo está mal, vive completamente amargado y constantemente se queja absolutamente de todo. Entonces, cuando estos tres personajes aparecen en Narnia y son rescatados además en el mar, son rescatados por la tripulación del viajero del alba, además comandada por un capitán y por el rey Caspian. Ellos no saben realmente por qué han sido llamados a Narnia, ni siquiera el príncipe Caspian ha sido informado de que los reyes de Narnia iban a volver, aunque ya sabía que Peter y Susan no volverían porque ya habían cumplido su función en Narnia al final de la segunda película. Caspian les informa que él está en el viajero del alba, en el barco, en búsqueda de 7 grandes señores, 7 lords de Telmar, que desaparecieron cuando Narnia fue invadida por su tío y por la tribu de los piratas telmarinos que vimos en la película del príncipe Caspian, y que tiene que ir a buscarlos porque es de fundamental importancia para todo lo que es el desarrollo de Narnia como tal. Entonces, en toda esta aventura, ¿qué es lo que pintan realmente los hermanos Pevensie? Los hermanos Pevensie ayudarán a Caspian en esta aventura a recuperar a los 7 lores y a sus espadas, porque las espadas serán, como digamos, de estos 7 lores, las espadas de estos 7 lores serán, digamos, como el objetivo primordial para que Narnia recupere cierta estabilidad en todo lo que es su reino, y a la vez servirán como viaje de crecimiento para los niños Pevensie y también para su primo, Eustace, interpretado por Will Poulter de una manera, digamos, asquerosamente divertida. Vamos así dejarlo. Dentro de lo que es esta aventura, en la travesía del viajero del alba, en este magnífico viaje, los niños irán por una serie de islas, todas ellas de personalidad totalmente distinta. Se enfrentarán en la primera isla a un estilo cinematográfico que yo diría que, como os he dicho al principio del vídeo, aboga mucho por copiar las películas de Sinbad el Marino y sus secuelas, Sinbad y el Ojo del Tigre y El Viaje Fantástico Sinbad, que estas dos últimas ya las comentaremos un poquito más adelante en el canal. Sinbad el Marino es una película que tenéis comentada hace ya muchísimo tiempo aquí en el canal. Y que en cada isla vivirán una aventura distinta. En la primera isla serán secuestrados,
tendrán que rescatar una serie de narnianos que también se les va a llevar, digamos, unas barcas que a su vez una especie como de bruma verde los atrapará y que no se sabe dónde han ido a parar. En la segunda isla, el personaje de Georgie Henley, el personaje de Lucy, volverá a ser secuestrada por unos personajes que realmente son como muy sacados, o que parecen sacados de la película de Dentro del laberinto de Jim Henson, con una puesta en escena muy ochentera, un tanto televisiva, pero que también, digamos, apelan a un tanto a un infantilismo que yo creo que en algunos momentos es un poco innecesario. Yo creo que Michael Apted ha querido, dentro de la dirección y del guión de esta película, ha querido mostrarnos un mundo muy nuevo para él, pero que también tiene reminiscencias televisivas. Hay momentos que a mí me recuerda mucho a la serie esta del Cuentacuentos, también una serie de Jim Henson, pero de la época de los 80, interpretada y protagonizada, presentada por John Hurt, pero que yo creo que en ese sentido no ha tenido en cuenta que esta es una película que podría haber tenido visos de ser un poco potencialmente algo más grande en lo que a la escala se refiere del film. Aunque yo os digo que el presupuesto no es de 200 millones de dólares, 250, sino es de 145, 150 millones de dólares. Pero aún así yo creo que el presupuesto está espléndidamente utilizado. Y una tercera isla, que yo creo que es la que tiene más protagonismo dentro de lo que una tercera o cuarta isla, me he saltado la tercera, una tercera isla en donde el personaje de Eustace, yo creo que aquí verá, digamos, lo que es la humildad que necesita su personaje construida poco a poco. En una de las secuencias el personaje de Eustace desaparece por completo y tanto Lucy como Edmund se sienten responsables de su primo y están buscándolo por todas partes, hasta que de repente aparece un gigantesco dragón, no se sabe de dónde, atrapando a Edmund y llevándole a una zona isla que pone, o que ha sido marcado con fuego, I am Eustace, yo soy Eustace, como diciéndole, que Eustace soy yo, el dragón. ¿Cómo ha sido transformado Eustace en dragón? Eustace se ha visto, digamos, ha aparecido en él un tanto la codicia porque ha llegado a una zona donde había un tesoro gigantesco de oro. Y ese tesoro tienta a los personajes. Al igual, por ejemplo, que tentó a Thorin Escudo de Roble dentro de lo que fue el desarrollo de la Batalla de los Cinco Ejércitos, la tercera película del Hobbit, o en general en la novela del Hobbit de Tolkien. Y claro, el personaje de Eustace, que ve todo ese oro, pues se cree que todo lo puede recoger y que la avaricia y la codicia le va a inundar por completo. Y esa avaricia y esa codicia lo que se nos dice que se nos transformará Eustace en dragón. Es decir, ese tesoro tendrá una maldición. Un tesoro que a Edmund también le hace perder la cabeza y en una secuencia empieza a luchar con el rey Caspian con las espadas. Es decir, esta es una película en donde, como os he dicho anteriormente, se pone de contraste todo lo que son, digamos, un poco valores morales de los personajes, ética y moralmente. ¿Por qué? Porque va a ser una lección de humildad para cada uno de ellos. Cada uno de ellos meterá la pata, que le servirá, digamos, como lección aprendida y en su crecimiento personal dentro de esta película. Lucy, por ejemplo, dentro de lo que es la segunda isla donde están, arrancará la hoja de un libro con un hechizo para que ella la colmen de belleza. Pero esa belleza, digamos que es totalmente impostada, porque ella se verá en un espejo y se verá como su hermana Susan, que es lo que ella quiere, pero no es su realidad. En ese momento Aslan se le presentará y le dirá, Lucy, pequeña, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dirá, es que yo solo quería verme como mi hermana Susan, que es mucho más guapa y más hermosa que yo. Y le dice Aslan, no quieras convertirte en alguien que no eres tú, sino que tú ya eres extraordinaria por ti misma. No renuncies a ello. Es decir, que en esta película, como veis, se dan auténticas lecciones de vida. Por eso yo creo que es muy recomendable para un público infantil y juvenil y para todo tipo de público, porque es una lección que puede abarcar todo tipo de edades. Edmund, a la vez, la lección que aprenderá, en la segunda isla, él llegará a un lago donde todo lo que está sumergido en ese lago es de oro.
cogerá un palo, una rama, la mojará y el palo se irá transformando en oro poco a poco. Pero claro, al verlo transformado y convertido en oro, la codicia se apoderará de él y dirá, es que claro, podemos convertirnos, si regresamos a la tierra, a nuestra realidad, en las personas más ricas del mundo, con toda esta cantidad de oro. Y le dice el personaje de Caspian, dice, no quieras convertirte en lo que no puedes. Y entonces es cuando Edmund desenvaina su espada y dice, estoy harto de que antes yo era el secundario de mi hermano Peter y ahora sea el secundario de ti, de tener que recibir órdenes de otra persona. Dice, yo tendría que ser el rey. Es decir, esa isla, esa aventura, lo que es una prueba de fuego para los hermanos Pevensey. Y a Eustace le ocurre 3/4 de lo mismo. Él verá muchas vasijas, muchos elementos, muchos objetos de oro, muchas joyas y piedras preciosas. No vemos cómo se transforma en dragón, pero la codicia y la avaricia se apoderarán de él y será lo que le transformen en dragón. Y con la ayuda de un personaje que yo creo que es uno de los más inolvidables del mundo de Narnia, ese ratoncillo tan gracioso llamado Rip y Chip, será el que, digamos, aprenda la lección de humildad. Rip y Chip en ese sentido le dirá, no robes dentro del barco de Narnia y siempre sé valiente y hazte responsable de tus actos. Pero nunca, nunca, nunca te rindas. Hay una secuencia que yo creo que es inolvidable en la película, donde Eustace, convertido en dragón, está tumbado sobre la arena, todos los demás personajes están durmiendo, ya es de noche, y Eustace, convertido en dragón, está llorando. Rip y Chip en ese momento se le acerca, este ratoncito tan salado, se le acerca, además que va con una gorra, con su espada, es una preciosidad de personaje, y le dice, sé por lo que estás pasando, aunque date cuenta una cosa, convertirse en dragón también conlleva una gran responsabilidad. Yo me he encontrado en mis aventuras con muchos dragones y todos ellos son personajes fabulosos y fantásticos. Y le empieza a hablar y bueno, pues parece que Eustace se va animando. Sin embargo, que Eustace se haya convertido en dragón tiene un porqué dentro de la historia. Es decir, es como si Aslan, el gran rey de Narnia, ese magnífico león, digamos que estuviese dándole lecciones a todos los hermanos Pevensey y también a Eustace para que madurasen como persona. Es como si fuera Aslan el propio personaje que ha convertido a Eustace en un dragón. Y Eustace, convertido en dragón, ayudará a lo que es el barco, lo que es el viajero del alba, en su travesía y ayudará a sus primos en forma de dragón a enfrentarse en el final de la película, en el clímax final, a las grandes tentaciones, sobre todo convertidas en una gigantesca serpiente que les intentará atrapar. En realidad, el final de La travesía del viajero del alba, esta tercera película de las crónicas de Narnia, también tiene cierto aire metafórico, y me voy a ir explicando. Los hermanos Pevensey, Eustace, Aslan, mejor dicho, el rey Caspian y toda la tripulación del viajero del alba, llegan a una isla, a la que es la isla definitiva, donde ahí tendrán que enfrentarse a sus propios miedos. Y al igual que en Los cazafantasmas, cuando Dan Aykroyd dice, lo siento, pero se me coló dentro, porque algo que pensaban se convertiría en su final, en su propia pesadilla. Todos los que van en el viajero del alba tienen que tener la mente fría y tranquila, hasta que en ese momento Edmund piensa en algo que les puede, digamos, destruir a sí mismos. Es decir, esa isla rodeada de bruma verde, digamos, son los miedos, son, digamos, los malos pensamientos y las pesadillas reflejadas al 100% dentro de lo que es físicamente esa isla. Y aparecerá una gigantesca serpiente de mar que tendrá un combate fantástico con el viajero del alba en algunas secuencias que ahora en la parte técnica desentrañaremos porque están planificadas de un modo exquisito. También los personajes irán encontrando una serie de espadas que, digamos que puestas las 7 espadas en la mesa de Aslan de la isla, si mal no recuerdo, de Ramando, creo que así se llamaba la isla donde tienen que ir todos estos personajes, donde tienen que ir los personajes protagonistas para poder deshacer esa bruma negra que ha estado secuestrando y que es avivada, ha estado secuestrando a tantos narnianos, tendrán que enfrentarse a sus propios miedos, en forma incluso de serpiente de mar. Incluso tendremos también un
¿cómo lo diría yo? Un breve pero magnífico cameo de Tilda Swinton, la actriz que hizo de la Bruja Blanca en la primera película de las Crónicas de Narnia y tuvo también un pequeño cameo en la segunda película de Narnia, en El Príncipe Caspian. Es decir, la gran serpiente y por así decirlo también la Bruja Blanca serán las grandes amenazas de los niños de Narnia nuevamente, con un capítulo final asombroso. La verdad es que en ese sentido, desde un punto de vista argumental, las Crónicas de Narnia tiene mucho más que ofrecernos en puesta en escena y en mensajes. Ya os digo que la película, para resumir lo que es la parte argumental, se puede decir que es un extraordinario viaje a lo largo de un montón de islas de Narnia, en donde nos encontraremos un montón de personajes fantásticos. Pero a la vez será también un viaje iniciático para los personajes, para los hermanos Pevensey y para su primo, para que aprendan ciertas dosis ciertas lecciones de vida, que seguramente serán impartidas por Aslan, que tendrán que superarlas para que ellos puedan volver a su Inglaterra natal. En ese sentido, yo creo que el argumento de las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba, es una película muy completa. Y que ya no solo nos ofrece solo acción, aventuras, colorido, ritmo, de todos estos elementos también ahora hablaremos, sino que también lo que nos ofrece es una lección moral y una lección de vida, con ese pequeño trasfondo religioso que siempre han tenido los relatos de C.S. Lewis y que también vimos en las dos primeras películas, sobre todo en la primera de las Crónicas de Narnia, que fue El león, la bruja y el armario. Desde un punto de vista técnico, yo creo que La travesía del viajero del alba luce excepcionalmente bien. Yo creo que es una película que técnicamente no tiene fisuras. Si desde un punto de vista argumental es una película sencilla, que tiene unos determinados mensajes de crecimiento personal de los personajes, como os he indicado anteriormente, técnicamente es exquisita. Michael Apted, como director además, que yo os he dicho anteriormente, más un director de puesta en escena, de dirección de actores, de escenografía, que trabaja bastante lo que es la historia desde el punto de vista de las interpretaciones, técnicamente no se puede quejar, porque yo creo que también El mundo nunca es suficiente, aquella película británica de James Bond con Pierce Brosnan a la cabeza, le sirvió, yo creo, como de campo de pruebas desde un punto de vista técnico para trabajar con los efectos especiales. Y cuando vemos esta película, parece que no estamos viendo una película cuyo director tenga poca experiencia en los efectos visuales. Andrew Adamson, no el director de las dos anteriores de Narnia, hace aquí las labores de productor. Pero yo estoy seguro que a lo mejor, esto ya es una apreciación mía, a lo mejor ayudó a Michael Apted con todo lo que era la problemática de los efectos especiales, porque están perfectamente involucrados en la acción y los personajes también, sobre todo los personajes digitales, tienen una interacción que se puede decir que es perfecta con los personajes de carne y hueso. Si hoy en día yo, por ejemplo, me puedo quejar de que el exceso de efectos especiales vuelven frías las películas y que la interacción con los actores no es lo suficientemente satisfactoria, porque parece que los efectos especiales van por un lado y los actores van por otro, aquí en La travesía del viajero del alba, en esta tercera película, Las Crónicas de Narnia, aunque tengamos a un director que poca experiencia tiene con los efectos visuales, yo creo que lo hace excepcionalmente bien. Sobre todo la interacción de Eustace o de Lucy con el personaje de Rippy Chip, con este personaje, con este ratoncillo, ya os digo, tan salado, que va vestido como si fuera un mosquetero. Y además es que es un personaje que tiene una personalidad propia. Es uno de los personajes del cine de fantasía más deliciosos con lo que yo me he encontrado. Y yo creo que es también labor, y yo creo que es virtud de Michael Apted, trazarle nuevamente con pocos rasgos, no con poca personalidad, sino con pocos diálogos, pero con un carisma absolutamente desbordante. Tiene un sentido del humor excepcional, pero es un personaje de un corazón mucho más grande que yo creo que no le cabe en ese pequeño cuerpo que tiene. Sobre todo cuando, por ejemplo, se enfrenta a Eustace. Y Eustace roba, en uno de los momentos de la película, roba una naranja de la tripulación de lo que es los víveres del barco. Y claro, Rippy Chip, que le está controlando en todo momento, dice, oye, eso no está bien. Y entonces con la espada que tiene, la mini espada que tiene, le pincha en la naranja y se la saca. Le saca la naranja y dice, esto no está bien, aunque tú tengas hambre. Pero oye, tenemos que respetar porque todos aquí también podremos tener hambre en cualquier momento. Y hace un gesto con la espada así y la naranja se la lanza al capitán que la caza al vuelo. Y ahí comienza una secuencia muy graciosa que empieza
a jugar con la espada contra Eustace, que coge, pues no sé si es una espada un poco más grande o una especie como de machete, y claro, es muy torpe en el manejo de todo ello. Pero Reepicheep, en ese sentido, no se está burlando de Eustace. Le está intentando enseñar que en la vida hay que ser un poco más humilde, no ir de sobrado, no ir de amargado y sobre todo respetar a los demás. Es decir, los personajes de Narnia es como si estuviesen en esta película estuviesen simbolizando realmente a todas aquellas personas maduras que dentro de nuestra vida nos van dando lecciones con su experiencia. Y Reepicheep es como si fuera a la vez un maestro, pero también fue un ángel de la guarda. Acordaos de que estamos hablando de relatos que C.S. Lewis lo cargó de gran religiosidad, de gran catolicismo, con todos los valores del cristianismo. Entonces Reepicheep lo podemos identificar perfectamente como ese ángel de la guarda de los niños, además evidentemente también hablando de Aslan. Pero Reepicheep es una auténtica maravilla de personaje que tiene un final, no vamos a decir trágico ni muchísimo menos, pero un final, vamos a decirlo, esperanzador. Reepicheep, en ese sentido, quiere ver el mundo, la tierra, el país de Aslan, pero ninguno de los hermanos Pevensie le volverá a ver, tampoco ninguno de nosotros, porque pasará como a otro plano, digamos, de existencia, que no sé si simboliza o no la muerte, pero deja de estar en el mundo de Narnia para pasar a un hipotético mundo extraordinario, como si fuera un cielo. El personaje de Reepicheep lo ha dado todo en el mundo de Narnia. Por eso os digo que no es solo un relato de crecimiento personaje y de aventuras, tenemos que fijarnos en los personajes porque muchos de ellos son inolvidables. Y yo creo que Michael Apted, el director, ha hecho especial hincapié en el personaje de Reepicheep y en otros tantos para darle, digamos, un candor y un encanto que no tenían las películas de fantasía, sobre todo filmadas en este siglo, o muchas de ellas, algunas sí, pero otras tantas no. Por eso os digo que Michael Apted, en esta película de fantasía, recupera algunos de los personajes, simbolismos, o lo que representan algunos personajes que vimos en películas de los 80. El otro día, si me permitís el inciso, estaba viendo Dentro del laberinto, aquella película de Jim Henson, con David Bowie, con Jennifer Connelly, y algunos personajes están trazados de una manera muy sencilla, muy simple. Pero son perfectamente identificables por nosotros porque son encantadores y están acompañando al personaje de Sarah, al de Jennifer Connelly, digamos en un viaje también de madurez. También se puede decir sin temor a equivocarse que los personajes de Narnia también tienen ese viaje de madurez y que serán acompañados de otros personajes fantásticos que les darán lecciones. Acordaos, por ejemplo, en Dentro del laberinto, el personaje de Yaghel, el personaje de Ludo, el personaje de este ser que parece también una especie como de mosquetero que va montado en un perro, que es muy gracioso, que lleva un parche en el ojo. Todos ellos son como los padres, digamos, cinematográficos de Reepicheep. Y Reepicheep también realmente es ese personaje que ayudará a los hermanos Pevensie a alcanzar su objetivo. Pero que luego, cuando alcancen objetivo estos personajes, él tendrá, digamos, una grandísima recompensa, trágica para unos, pero esperanzadora para otros. Desde un punto de vista técnico, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el asunto, Las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba, es una película fascinante de ver. Los efectos especiales, ya os digo, están perfectamente integrados, pero sobre todo a mí lo que me dejó completamente obnubilado desde el primer momento cuando vi esta película es el diseño, la dirección artística del viajero del alba, del barco, que además es un decorado real. Aunque quiero recordar que del viajero del alba se hicieron dos versiones. Una digital, para secuencias, digamos, un tanto en el que está en el mar y que la cámara le está enfocando desde arriba, en planos cenitales o en planos en contrapicado, y también dentro de lo que son los decorados para la interacción de los personajes. El diseño del viajero del alba es prodigioso, como dirían José Luis García y sus contertulios. Es un auténtico prodigio de diseño de producción. Además que todo lo que es la proa y la popa del barco son espectaculares. La parte delantera es, ¿cómo os diría yo? Es una especie de dragón gigantesco, con unas escamas tremendas de color verde dorado también. Y la parte trasera tiene como varios pisos, como varias estancias a su vez,
que serán evidentemente los camarotes de los reyes, del rey Caspian, de Ned Moon y de Lucy, y luego todo lo que es la zona de la Santa Bárbara, donde estarán o de donde dormirán todo lo que es la tripulación. Pero todo lo que es el desarrollo o lo que es la distribución del barco me recuerda muchísimo a las películas clásicas de aventuras de la Metro-Goldwyn-Mayer o de la Fox o de la Warner Bros. De la época de los musicales. Sí, bueno, de los musicales y de las películas de aventuras clásicas de Hollywood. Películas como Todos los hermanos eran valientes, como El hidalgo de los mares, evidentemente salvando las distancias. Esas películas juegan en otra liga. Esta es una película de fantasía de aventuras para chavales y las otras son más aventurescas, pero digamos más para un público algo más adulto. Pero todo lo que es la filmación dentro de lo que es el barco, lo que es la tripulación, cómo se mueven, cómo mantienen el barco, apela mucho a aquellas películas de aventuras clásicas que yo creo que Michael Apted, debido a la edad que tenía cuando la rodó, seguramente en su niñez las vio o se las tragó absolutamente todas, que aprendió mucho de ellas y que todo eso lo llevó directamente a lo que era la dirección artística y a la planificación de los personajes dentro del Viajero del Alba. Sobre todo lo que son, digamos, ¿cómo os diría? A ver si me sale. Todo lo que es la parafernalia o lo que es el lenguaje de lo que es el capitán con la tripulación para mantener el barco. Continuar trabajando, ahora soltar estas amarras, soltar todo. Es decir, en ese sentido, La travesía del Viajero del Alba funciona como película de aventuras clásica. Además de todo lo que os he contado en el argumento, que yo os digo, no hemos profundizado todo en ello, hay muchos detalles más, pero que os lo dejo a vosotros para cuando veáis la película o si la habéis visto ya. Y también todo lo que es la parafernalia en lo que se refiere al rendimiento del barco, cómo están distribuidos todo lo que es la tripulación y sobre todo secuencias donde veremos a tripulación cogiendo los remos y remando de una manera muy fuerte en algunas secuencias que no, evidentemente no se parecen a las de Ben-Hur, pero que nos recuerdan parcialmente a ello. Sobre todo también el sentido del humor que estará presente en no pocas situaciones. Porque dentro de los remeros tendremos a un minotauro gigante que hará también de remero y que evidentemente con su fuerza ayudará a que el Viajero del Alba vaya navegando por los mares de Narnia. En ese sentido, el sentido de la espectacularidad y de la fantasía está presente en toda la película. Además de que este personaje, el Minotauro, también tendrá una serie de secuencias graciosas con el personaje de Eustace, que al ver a un Minotauro, a un toro gigantesco puesto de pie y hablando, no se creerá en un primer momento lo que realmente en ese momento está viendo. Pero ya os digo, en ese sentido, La travesía del Viajero del Alba también funciona como película de aventuras en el mar, aquellas aventuras de Simba del Marino, de los piratas, de los bucaneros, y películas clásicas que hemos visto mil y una veces en el Hollywood, de las películas de aventuras que yo veía los sábados por la tarde, hace ya 30 o 35 años, y que hoy ya pues están completamente desaparecidas. Yo creo que en ese sentido, La travesía del Viajero del Alba es una película que apela muchísimo a ese tipo de película de aventuras que ya no se hace. Y yo creo que esta película, La travesía del Viajero del Alba, es una de las últimas películas que hemos visto donde esas aventuras en buques, en barcos, llevando unas islas a otras, con personajes fantásticos, es una de las últimas que hemos visto dentro de lo que ha sido la historia del cine. Si repasamos la filmografía de Hollywood o de la industria cinematográfica de otros países, podemos ver que ese tipo de películas se puede decir que prácticamente ha desaparecido. Yo creo que la última película que vimos de este estilo de barcos, además de la de Piratas del Caribe, que bueno, están ahí, creo que fue Master and Commander, al otro lado del mundo, que la tenéis aquí comentada en el canal y que es una obra maestra. Pues evidentemente esta película funciona como esas que os acabo de decir, a un nivel evidentemente un poquito más bajito en calidad, pero siempre manteniendo el espíritu aventuresco, el espíritu épico. Dentro de lo que es el colorido, esta película está fotografiada por uno de los más importantes directores de fotografía del Hollywood de los 90 y de principios de los 2000, Dante Spinotti. Dante Spinotti, para que os hagáis una idea, es el director de fotografía de Ley Confidential, una de las grandes obras maestras del cine negro de todos los tiempos, que yo incluí en la lista de las mejores películas de cine negro, que la tenéis aquí en el canal. Y también es el director de fotografía de una película de Michael Mann llamada El Dilema, de Insider, protagonizada por Al Pacino y de Russell Crowe.
Es un trabajo de fotografía el que hace Dante Spinotti en LA Confidential, en El dilema de Insider y en La travesía del viajero Alba, completamente distinto. Eso nos da una idea de la riqueza de este director de fotografía, que yo creo que hace en esta película un trabajo exquisito. La distribución del color, lo que es la gama y la colorimetría que tiene la paleta de colores es prodigiosa nuevamente. Yo me he quejado y me seguiré quejando de la falta de colorido, de la falta de contraste y de la escasa tonalidad de las películas en color de hoy en día. En la de Napoleón de Ridley Scott, en la de Batman de Matt Reeves y también la de Nosferatu de Robert Eggers, en donde prácticamente no existe el color. Podrían haber hecho estas películas directamente en blanco y negro. Para ser películas que tienen cierto grado de fantasía, estamos hablando de Batman, de Nosferatu, aunque no la de Napoleón evidentemente, La travesía del viajero del alba recupera un colorido para el cine de aventuras que yo creo que pocas veces ya se va a dar en lo que es el cine reciente o el cine moderno o el cine contemporáneo últimamente. Todo lo que es, ¿cómo os diría yo? Cada isla por donde van apareciendo o van viajando los personajes tiene su propia personalidad visual, su propio colorido, su propia paleta de colores que se asemeja mucho a diferentes estilos cinematográficos. En la primera isla se asemeja más a lo que son la dirección artística, los personajes y el desarrollo, a una película de estilo de Sinbad, al estilo de Las Mil y Una Noches, en donde los personajes van vestidos con atuendos como si fueran de la antigua Bagdad, como de los cuentos de Las Mil y Una Noches, como el cuento del ladrón de Bagdad, como el cuento de la reina de Cobra, películas como La reina de Cobra. En la segunda isla, que es más fantasiosa, parece que estamos dentro de un capítulo de televisión del cuentacuentos, en donde aparece una especie de gnomos, que además tienen un pie gigantesco, vemos personajes invisibles metidos en grandes mansiones victorianas, que luego se harán visibles por medio de hechizos, es una secuencia todo como muy onírica, vamos así decirlo. La tercera isla es más colorista, más brillante, con mucha luz, para dar brillo a todos esos objetos de oro, que tientan a los personajes. Y luego en la cuarta isla, que es esa isla rodeada de bruma, la personalidad será como más tenebrista, más oscura, en lo que se refiere a que ya son personajes que se enfrentan a sus propias pesadillas, físicas, en lo que se refiere, por ejemplo, a la serpiente gigante, a la presencia del espíritu de la bruja blanca. Es decir, y también tendremos en esa isla de donde se les aparecerá la serpiente gigante, en la parte más terrestre, no marítima, tendremos una secuencia donde está la mesa de Aslan, donde los personajes tendrán que dejar las espadas, que brillarán, que se asemeja mucho a las películas de fantasía de los 80, con una especie de luz que se transforma en una especie como de princesa, en la que el príncipe Caspian se quedará completamente enamorado de ella, diciendo eres bellísima, pero que también apela mucho, por ejemplo, me recuerda mucho a cuando aparece una de las brujas o una de las hechiceras en la película de Willow. Creo que no es el personaje de Finn Russell, sino que es el otro. Cuando llegan Willow y Migos, su compañero, cuando llegan a ese claro del bosque donde están los enanitos que los han secuestrado y aparece una especie de hechicera toda color brillante, blanco, pues aquí tenemos exactamente lo mismo. Es como si Michael Apted quisiera rendir homenaje a aquellas películas, ¿cómo os diría yo? Aquellas películas de fantasía de los 80. Es decir, cada isla técnicamente, visualmente, en puesta en escena, en colorimetría, en escenografía, en diseño de producción, tiene su propia personalidad. De ahí la riqueza que tiene La travesía del viajero del alba en todo lo que se refiere a todo el componente técnico en ese sentido. O sea, la fotografía de Dante Spinotti se adapta, digamos, a las exigencias de Michael Apted para crear diferentes ambientes, tanto en unos como en otros, que a mí me parece sencillamente extraordinario. Y también, finalmente, tendremos ese componente, técnico en el personaje de Aslan. Es decir, Aslan tenía que hacer acto de presencia en la película al final, como hizo en El príncipe Caspian. Un acto de presencia que este personaje realmente es como si ya viviera, desde un punto de vista religioso, digamos como en el cielo de Narnia, en su propio país.
porque recordemos que Aslan, en El león, la bruja del armario, se había sacrificado, pero había renacido. Es decir, Lucy le dice a Aslan, cuando Aslan le dice, tendréis que iros, habéis aprendido ya vuestras lecciones y no volveréis. Dice Lucy, no volveremos a verte, Aslan. Dice, no como tal, pero buscarme en vuestro mundo, porque en vuestro mundo soy otra persona, otro personaje, pero enseguida me reconoceréis. Aslan lo que está diciendo es que en el mundo de los hombres Él es Jesucristo, Él es Dios, Él es el personaje que murió por los pecados de los Pevensey, pero que resucitó para poder salvarlos. Él es el que murió en El león, la bruja del armario para pagar los pecados de los narnianos y resucitó, volvió a resucitar, bueno, resucitó una vez, perdón, resucitó, digamos, para perdonarlos a todos, que volvió a dirigir a los hermanos Pevensey en El príncipe Caspian para seguir en el crecimiento personal de los niños, para seguir en su camino recto, y que en la travesía del viajero del alba se nos va a mostrar al final de la película, porque los dos últimos hermanos Pevensey, los más jóvenes, pero que han aprendido grandes lecciones de vida, volverán a su tierra con la lección aprendida. Es decir, Aslan es Dios, es Jesucristo, aquel ente, aquel ser, aquel espíritu que guía por el camino recto a los niños en su viaje por Narnia y evidentemente en la vuelta a su mundo. Aslan le dice a Lucy, me reconocerás cuando llegues porque tengo otro nombre u otros nombres en tu mundo. Dada la religión católica y el sacrificio y resurrección de Aslan, nos podemos perfectamente dar cuenta de que Aslan es Jesucristo. Por eso, las lecciones que imparte Aslan, sus diálogos, sus apariciones, sus presencias, es la presencia de un ángel, es la presencia de un Dios, es la presencia de un espíritu que guía a los personajes por el camino recto, les alivia de sus pecados y les hace aprender lecciones de vida para que no caigan en los mismos pecados que habían cometido anteriormente. He ahí, digamos, el trasfondo religioso también de la travesía del viajero del alba. Es decir, la tercera película de las Crónicas de Narnia es, en resumidas cuentas, una aventura fascinante, por muchas islas, para vivir muchas aventuras, rescatar personajes inolvidables, pero también es un viaje iniciático, dado por Dios, por Jesucristo, es decir, por Aslan, para que los niños salven su alma de los pecados y también tengan un crecimiento personal, les libre de la codicia, de la avaricia y de la envidia, que son los tres pecados que tienen Eustace, Edmund y Lucy respectivamente. La travesía del viajero del alba no es solo la travesía de un barco a lo largo de un mar, a lo largo de unas islas, es el viaje hacia la redención de unos personajes infantiles que han cometido pecados realmente propios de su infancia, de su edad, pero que tienen que redimirse, tienen que ser subsanados. Cuando esos pecados han desaparecido, Aslan les guiará hacia de vuelta de Inglaterra, porque ya han cumplido con la misión en Narnia, pero sin antes decirle a Eustace, seguramente Narnia te necesitará. Es decir, Lucy y Edmund, al igual que Peter y Susan, no volverán nunca jamás a Narnia, lo que provocó no pocas lágrimas por mi parte, porque nunca volverán a Narnia, aunque si yo quiero verlos en Narnia me pongo las otras dos películas anteriores. Pero solo pensar que no volverán a ese mundo maravilloso es triste para ellos. Pero Eustace será realmente el protagonista de la siguiente Narnia, La silla de plata, película que por desgracia ya no volveremos a ver, o no volveremos a ver de mano de todo este equipo técnico. La travesía del viajero del alba fue una película que, fijaos si le hemos sacado significados en su desarrollo y en su buen hacer argumental, técnico y de mensaje hacia el público. Pero además es una película muy disfrutable de aventuras, que yo creo que tiene, también hablando del punto de vista técnico, un ritmo estupendo. Si en las dos primeras películas ocurrió una serie de acontecimientos hasta que los niños llegan a Narnia, es decir, tienen que calentar motores, Andrew Adamson tenía que calentar motores
La vena de Michael Apted como director británico en el ritmo y en el montaje se nota desde el primer momento. Los hermanos Pevensey salen, uno en la cola, intentando, en lo que se refiere, apuntarse a lo que es el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, que no es admitido debido a su juventud, y Lucy, como os he dicho al principio del vídeo, colocándose el pelo, como muestra un poco de la envidia, ese pecado, pero no es una envidia mala, pero sí será una lección de vida lo que tendrá a lo largo de la película. Pero que enseguida se presentará el personaje de Eustace con una serie de monólogo que él tiene, en el que nos indica o que nos hace ver que es un personaje odioso, pero luego nos caerá simpático, porque se está quejando de todo y por todo en situaciones muy rocambolescas y muy humorísticas. Si podéis ver la película ya os daréis cuenta de ello. Y los hermanos Pevensey se quedan mirando un cuadro en la pared, en una habitación, que es un barco a lo lejos cuyas aguas se van moviendo. El agua empieza a entrar en la habitación y los personajes aparecerán directamente en Narnia. Es decir, que en cuestión de 5 minutos así hemos trasladado a los personajes a Narnia. Es decir, la aventura empieza desde ya en la película. El director Michael Apted no se anda por las ramas, sino que él quiere a los niños en Narnia prácticamente desde el principio de la película. Y serán 2 horas, no llegará a las 2 horas de metraje, donde viviremos multitud de aventuras que ya hemos ido mencionando a lo largo del vídeo. En ese sentido, el ritmo que le imparte Michael Apted a todo lo que es la narración es ejemplar. No hay un solo escalón o bajón de ritmo en toda la película. Y el arco argumental que tienen los personajes es sencillo de seguir y sencillo también de identificarnos con ellos. Realmente yo creo que es uno de los puntos más fuertes que tiene La travesía del viajero al alba, que tiene esta película, que el ritmo no decae en ningún momento. Y yo siempre que veo esta película, la he visto para realizar esta review nuevamente, se pasa enseguida. Es una película realmente que tiene un sentido del ritmo tan extraordinario que yo creo que nos quedamos con ganas de más. Y eso que estamos hablando de una película de 2 horas. Hay películas de hora y media, de 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, solo 10 minutos más que esta, que se hacen tan tediosas porque tienen un montaje inadecuado, que tienen bajones en el segundo acto, pero en La travesía del viajero del alba parece que este tipo de películas Michael Apted la ha hecho durante toda la vida. Y tendremos, en un abrir y cerrar de ojos, una película que en ese sentido no decae en ningún momento. El montaje en ese sentido es ejemplar. En todas las secuencias se nos dice algo distinto, al igual que en todas las páginas de las novelas de C.S. Lewis, ocurre algo nuevo. Las novelas de C.S. Lewis, si me permites el inciso, ocurre con lo mismo que con las de Tolkien. A cada nueva página ocurre algo nuevo, algo distinto, algo que mantiene al lector constantemente con la atención puesta en la novela. En esta película ocurre lo mismo. Durante 2 horas de metraje, en cada secuencia ocurre algo distinto que enriquece la narración. No hay tiempos muertos en La travesía del viajero del alba, y esto creo que tenía que haberlo tenido en cuenta la crítica. Para mí, en ese sentido, La travesía del viajero del alba, esta tercera película de las Crónicas de Narnia, a pesar de estar dirigida por un director que poco o nada experiencia tenía en el terreno de la fantasía, filmó una película con mucho ritmo, mucha aventura, que no decae en ningún momento. Yo creo que La travesía del viajero del alba tendría que haber tenido mayor consideración por parte de la crítica. Yo me acuerdo en su momento, cuando después de ver la película, leí las críticas y yo creo que no había visto, yo creo que los críticos no habían visto la misma película que yo había visto yo. No se trata de hablar de La travesía del viajero del alba de una obra maestra como en la del Príncipe Caspian, porque tiene elementos argumentales mucho más profundos. Para más referencias, iros a la review de El Príncipe Caspian, que además es una de las más voluminosas del canal, tiene casi 135.000 visitas. Pues en esta película le ocurre en ese sentido lo mismo. Digamos que es compleja, es profunda, pero tiene ese halo de sencillez narrativa que hace que todo parezca fácil, sencillo. Y yo creo que en su sencillez está su grandeza. No hablamos, ya os digo, de una obra maestra, pero hablamos de una película muy, muy disfrutable y muy entretenida. Y para todos aquellos que les guste la fantasía, será un viaje absolutamente maravilloso, fantástico, fenomenal, valga la redundancia, muy fantástico,
y yo creo que es digna de ver una y otra vez. Yo siempre que me pongo esta película, parece como si me evadiese del mundo, entrase yo en el mundo de Narnia, al igual que cuando veo las películas o las series de la Tierra Media, me meto de lleno en ese mundo de fantasía y ya no salgo. Es como si en estas películas, en las de Narnia, en El Señor de los Anillos, en El Hobbit o incluso en algunas de Harry Potter, nos metiésemos dentro de un mundo absolutamente auténtico. Y no está nada narrado ni con frialdad, ni con prepotencia, ni sobre todo con pretenciosidad. Ni muchísimo menos. Es una película que es perfectamente consciente de sus limitaciones como película de fantasía, pero también perfectamente consciente de que tiene que dar un mensaje y triunfa en ello. La travesía del viajero del alba es para mí un auténtico deleite de película, sin llegar a ser ni mucho menos una obra maestra, ni una gran joya de la historia del cine. Es una película disfrutable que, por desgracia, creo que muy pocas películas o muy pocos films de esta índole vamos a ver. Creo que hace poco Netflix, o hace unos cuantos años Netflix, compró los derechos para volver a adaptar o hacer películas de toda la franquicia de C.S. Lewis. Miedo me da, porque evidentemente creo que el componente religioso va a ser laminado. Pero Michael Apted en la dirección y Andrew Adamson en la producción y en la dirección de las anteriores películas supieron leer muy bien entre líneas todo lo que decía C.S. Lewis en sus escritos. La travesía del viajero del alba, esta película de aventuras estupenda, maravillosa, disfrutable para todo el público, es una de las últimas grandes películas de fantasía de la historia del cine. Para mí la última gran película de fantasía, pues se puede decir, pues sin temor a equivocarse, que puede ser El Príncipe Caspian. Pero la travesía del viajero del alba está hecha con una gracia, con un estilo, pero sobre todo con un encanto que hoy en día ya ha desaparecido. Y es una película filmada hace 15 años, no hace tanto tiempo. Ya desde entonces, desde 2010, vamos a decir 2010-2012, si incorporamos las del Hobbit de Peter Jackson, no hemos vuelto a tener una película de aventuras o de fantasía tan sencilla, tan ilustrativa, tan recomendable, tan llevadera, pero sobre todo tan disfrutable. Yo la vi, como último apunte ya para terminar el vídeo, en 3D. Y es un absoluto deleite. El 3D es una auténtica maravilla, cómo se ve el barco, con ese prodigioso diseño, con ese colorido y con todos esos maravillosos viajes a lo largo del mundo de Narnia. Las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba, es, por desgracia, una de las últimas grandes joyas del cine de fantasía o una de las últimas grandes películas del cine de fantasía que hemos visto dentro del cine moderno y del cine contemporáneo. Yo creo que después, ya os digo, de esta y de las últimas del Hobbit 2012, 13 y 14, creo que se estrenaron, ya no hemos vuelto a ver y ya no veremos seguramente. Ojalá Peter Jackson y Andy Serkis en las nuevas películas que nos tienen preparados sobre la Tierra Media nos vuelvan a llevar a mundos de fantasía inigualables. Pero hasta entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que Las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba, es una de las últimas grandes películas de fantasía de la historia del cine dentro de lo que es el cine contemporáneo y el cine moderno. Una auténtica lástima, pero es así. El cine de fantasía de hoy directamente se limita a los superhéroes fríos, prácticamente ya sin personalidad, con mensajes continuamente políticos que intentan comernos el tarro por todas partes y que no nos llevan absolutamente a nada. La travesía del viajero del alba no apuesta en ningún momento por un mensaje de esta categoría, sino que solo apuesta por lo que es la fantasía, la aventura y el disfrute del respetable, que yo creo que no es poco. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campaneta para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que podáis disfrutar de una de las últimas grandes películas de fantasía, La travesía del viajero del alba, una película de aventuras, de barcos, de serpientes marinas, de mensajes, vamos a decirlo, moralizantes, pero disfrutable para todo tipo de público. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.